Hola, esta vez nos volvemos a encontrar, pero para grabar un poquito acerca del tema de lógica. En muchas materias de las carreras que cursan, fundamentalmente en las del ciclo matemático, tendrán que demostrar a menudo algunos enunciados que son verdaderos o falsos, y las respuestas las encontrarán en la lógica proposicional. La palabra lógica proviene del griego logos, que traducido significa palabra, razón, discurso. Hay muchos conceptos en la lógica que se deben definir para poder entender mejor esta rama de la matemática, como son los siguientes conceptos. Proposición es una oración, es un juicio declarativo que podemos decir si es verdadero o falso. Las proposiciones se las representan con letras minúsculas, P, Q, R, S, T, y como dijimos, tienen un valor de verdad, que simbólicamente se expresa B de P, que puede ser verdadero, o B de P, que puede ser falso. Por ejemplo, Juan Ramírez, alumno de Matemática 1, realiza las actividades propuestas en la plataforma. Efectivamente, es una oración donde el sujeto es Juan Ramírez, alumno de Matemática 1, y el predicado realiza las actividades propuestas en la plataforma. Esta oración es verdadera. Por lo tanto, hay otras oraciones que de alguna manera no podemos decidir si son verdaderas o falsas. Por ejemplo, el alumno X de Matemática 1 realiza las actividades propuestas en la plataforma. Y en este caso no podemos saber de qué alumno se está tratando, de qué alumno hablamos, por lo tanto no podemos decir si es verdadera o falsa esta oración. Por lo tanto, no es una proposición. También, si tengo la siguiente pregunta, la interrogación, ¿realizan los alumnos de Matemática 1 las actividades propuestas en la plataforma? Y bueno, en este caso yo puedo simplemente decir que es una interrogación. No puedo decir si es verdadera o falsa. Otro de los conceptos que necesitamos definir es la función o forma proposicional, que es una oración en la cual figura la variable X como sujeto. Por ejemplo, el alumno X de Matemática 1 realiza las actividades propuestas en la plataforma, que es el ejemplo que habíamos colocado anteriormente, y esta es oración donde en el sujeto de la oración figura la variable, es lo que se denomina forma proposicional. ¿Cómo transformar una función proposicional en proposición? Y esto es posible, y hay dos caminos. El primer camino es asignándole un valor determinado a la variable. Por ejemplo, en la oración anterior, si yo a la X, que es la variable, la reemplazo por Juan Ramírez, la oración me quedaría: el alumno Juan Ramírez de Matemática 1 realiza las actividades propuestas en la plataforma. El otro camino es cuantificando a la variable, pero para ello vamos a definir primero cuáles son los cuantificadores. Y tenemos así el cuantificador universal, que se simboliza con una A invertida y que se lee como todos, cada uno, cualquiera. También tengo el cuantificador existencial, que se la representa o se simboliza con una E invertida y se lee existen, hay, algunos, alguien, existe, al menos. Si nosotros ponemos como ejemplo, usando estos cuantificadores, la oración anterior, vamos a tener
todos los alumnos de Matemática 1 realizan las actividades propuestas en la plataforma. O en este caso, en la oración anterior, cuando decimos todos los alumnos, puedo decir que es una proposición falsa, porque yo en este momento no tengo la seguridad que todos los alumnos realicen las actividades. Mientras que si digo algunos alumnos de Matemática 1 realizan las actividades propuestas en la plataforma, puedo decir que es una oración verdadera. Otro concepto que necesitamos definir son los conectivos lógicos, que son partículas a través de las cuales se conectan dos o más proposiciones o formas proposicionales y dan como origen a una nueva proposición que es o forma proposicional, que se denominan proposición o formas proposicionales compuestas. Los conectivos lógicos que tenemos son 4 y podemos ver en esta tabla a la izquierda el símbolo y a la derecha cómo se traduce, y en el orden que figura tenemos el i, el o, el sí, entonces, sí y solo sí. Esta doble flecha que indica sí y solo sí también puede ser es equivalente a o equivale a. Tablas de verdad para proposiciones, solo para proposiciones, que son las que podemos decir si son verdad, son oraciones que podemos decir si son verdaderas o falsas, pero no puedo hablar de tabla de verdad para formas proposicionales. Cuando tengo una sola proposición, los valores que pueden tener, ya dijimos, son verdaderos o falsos. Cuando son dos proposiciones, la tabla sería la siguiente. Dada la proposición P y la proposición Q, serían 4 combinaciones posibles de valores de verdad. Y así sucesivamente, cuando tengo n proposiciones, habrá 2 a la n posibilidades en esa tabla de verdad. Negación de una proposición. Dada la oración o la proposición P, el alumno Juan Ramírez de Matemática 1 realiza las actividades propuestas en la plataforma, su valor de verdad es verdadero. La negación se puede expresar como el alumno Juan Ramírez de Matemática 1 no realiza las actividades propuestas en la plataforma, donde el valor de no P, que es ese símbolo que aparece allí, va a ser falso. También se puede expresar de la siguiente manera la negación de P. No es cierto que el alumno Juan Ramírez de Matemática 1 realiza las actividades propuestas en la plataforma. Por lo tanto, el valor de la negación de P sigue siendo falsa. Pero otra cuestión, si yo quiero negar y hacer la negación de la negación de P, me quedaría: no es cierto que el alumno Juan Ramírez de Matemática 1 no realiza las actividades propuestas en la plataforma, que es equivalente a decir que el alumno Juan Ramírez de Matemática 1 realiza las actividades propuestas en la plataforma. Por ello puedo concluir que la negación de la negación de P es equivalente a decir P. Vamos a ver ahora la negación de los cuantificadores. La negación del cuantificador universal es el existencial y lo expresamos simbólicamente de la siguiente manera. La negación de para todo x p de x es equivalente a decir existe x, no p de x. Y la negación del cuantificador existencial es el cuantificador universal, que se lo simboliza de la siguiente manera. La negación del existe x, p de x es equivalente a decir para todo x, no p de x. ¿Cómo usamos la negación de estos cuantificadores? En las siguientes expresiones.
Lo importante es primero tener en cuenta que la expresión ninguno se traduce como todos no, o sea que ninguno es equivalente a decir todos no. Por ejemplo, si me dicen expresar simbólicamente ningún número natural es un entero negativo, después tenemos que negarla y traducirla al lenguaje coloquial. Como dijimos que el ningún es equivalente a decir todos, entonces me quedaría la oración anterior, todos los números naturales no son enteros negativos. Si simbolizamos y llamamos X número natural, el ninguno o todos es equivalente al cuantificador universal, y P de X llamemos X, que era el número natural, es un entero negativo. Entonces, simbólicamente la oración todos los números naturales no son enteros nos quedaría para todo X, no P de X, que es equivalente a decir ningún número natural es un entero negativo. La negación de esto nos quedaría negación de para todo X, no P de X, que es equivalente, recién hemos visto que la negación del para todo es el existe, y la negación de P es P. Coloquialmente, esta expresión que encontramos nos quedaría algunos números naturales son enteros negativos. La expresión todos no es equivalente a no todos, y esto lo podemos ver a través de un ejemplo. Si yo quiero expresar todos los números naturales no son números irracionales, entonces nos quedaría todos para todo, P de X, X es un número irracional, simbólicamente la oración anterior nos quedaría para todo X, no P de X. Ahora, si tengo la oración no todos los números naturales son números irracionales, llamamos X número natural, P de X, X es un número irracional, simbólicamente me quedaría la oración negación de para todo X, P de X, que en este caso es equivalente a decir existe X, no P de X, que coloquialmente nos quedaría algunos números naturales son irracionales.